Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por este nuevo día de vida que Él nos regala. Antes que nada, quiero decirles que esta mañana va a ser algo diferente. Hemos tomado el acuerdo de no hacer el culto que habitualmente se hace los días domingos por varias razones. El tema de las elecciones y las votaciones de hoy nos han generado ciertas dificultades. De partida, el hermano David Arredondo está como vocal de mesa y eso complica la organización del culto, de manera de que el pastor me llamó diciendo que eh, lo más apropiado era suspender la reunión tal como se ha hecho siempre, con alabanza, etcétera, por la ausencia de David, y dejar solamente la predicación que me corresponde a mí esta mañana. Así que quiero hacer presente esto para que no se extrañen. De todas maneras, tenemos que estar agradecidos del Señor que podemos eh, tener la oportunidad de escuchar su palabra. Y ruego al Señor que esta palabra llegue a ustedes de una manera de edificarlos, de alimentarlos y de generar inquietudes, de generar decisiones que son muy importantes en estos tiempos que estamos viviendo. Quiero saludarles a cada uno de ustedes en el amor de Cristo, deseando que el Señor los tenga fortalecidos, sanos y dispuestos para la obra que el Señor nos ha encomendado. Vamos a orar. Padre Dios nuestro, estamos en su presencia, Señor. Le damos gracias porque usted ha sido fiel en todo aspecto, en cuidarnos, en proveer, en sostenernos en los momentos de dificultad. Queremos pedir, Señor, que este tiempo en que vamos a compartir su palabra sea un tiempo en que su Espíritu Santo, que habita en cada uno de nosotros, sea trabajando como lo hace siempre, abriendo corazones, abriendo mente y guiándonos, Señor, a la verdad. Gracias le damos, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Yo les pido, mis hermanos, que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Vamos a reflexionar al final de Mateo, en el capítulo 28. Mateo capítulo 28, desde el verso 16 al 20. Mateo 28, del verso 16 al 20. Este pasaje habla de lo que se ha llamado la Gran Comisión, el gran mandato que Jesucristo le dio a sus discípulos y a la iglesia momentos antes de ascender al cielo. Mateo 28, verso 16 al 20. Vamos a la lectura. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús se les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este texto es tal vez uno de los más conocidos, pero también uno de los menos atendidos por las iglesias del mundo. Sin embargo, este pasaje es el punto principal y esencial de todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en él se indica cuál es la misión central del pueblo de Dios. Lamentablemente, en muchas congregaciones eso no sucede. ¿Por qué? Porque se da más importancia a la comunión entre los hermanos, por ejemplo. Se practican solamente reuniones en las casas, retiros, etcétera, etcétera. En otras iglesias, lo más importante es la enseñanza de la sana doctrina. Y allí se enfatiza el estudio de las Escrituras, fortaleciendo a los creyentes
en conocimiento, en obediencia a estas enseñanzas y estimulando a los miembros a ejercer sus dones espirituales, a desarrollar diferentes formas de liderazgo y de servicio. Y también hay otras congregaciones que consideran que la alabanza a Dios es el propósito supremo de la iglesia. En esos casos, las congregaciones se esfuerzan en desarrollar principalmente el ministerio de alabanza y de adoración, creando grupos de alabanza, recitales, etcétera, etcétera. Es cierto que todas estas acciones son importantes y forman parte de todo lo que un siervo fiel debe cumplir. Amarnos con sinceridad, ser estudiosos de la palabra y estar en constante alabanza y adoración es lo que debemos hacer todos. Pero también es necesario que reconozcamos que el propósito supremo de todo creyente es glorificar a Dios cumpliendo el plan divino de buscar al hombre pecador que está perdido y de redimir al mundo. La Escritura relata desde el primer día de la desobediencia de Adán que Dios lo buscó diciendo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Llamaba. Y ese llamado se ha repetido incesantemente a través de toda la Biblia, en que Dios está llamando al hombre. El hombre nunca buscó a Dios, pero Dios siempre le ha buscado a él. Más tarde, Dios tuvo que enviar a su Hijo, porque la palabra dice que el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido, en Lucas 19:10. Pero ¿qué sucedió? La humanidad pecadora se alejó más y más de Dios, tanto que tuvo él que separar las naciones. Cuando Dios necesitó una nación que diera testimonio de él ante el mundo, llamó a Israel como su pueblo escogido. Cuando los israelitas fallaron en este llamado, Dios escogió un remanente de ellos para hacer lo que la nación no habría hecho. Cuando la nación de Israel rechazó a su Mesías y Rey, Jesucristo, Dios llamó a la iglesia, su nuevo instrumento escogido para redimir al mundo. Es que el corazón de Dios siempre ha anhelado traer hacia sí a los seres humanos pecadores y rebeldes con el fin de darles vida nueva por medio de Jesucristo. Es lo que expresa el texto que es tan conocido. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Muchos lo sabemos, de memoria, lo identificamos, pero cuán pocos lo practicamos, ¿cierto? La gran misión de la iglesia es amar, aprender a vivir de tal manera que atraiga a los hombres y a las mujeres del mundo a Cristo. Dios se glorifica cuando los pecadores son perdonados y transformados de muerte a vida y de las tinieblas a la luz. Solo hay una razón por la cual Dios permite que la iglesia exista todavía y que el Espíritu Santo permanezca en la tierra: que todavía hay que buscar y salvar a los perdidos, que fue la misma razón por la cual vino Cristo a la tierra. Pero trágicamente, hoy la Iglesia mundial se encuentra paralizada por intereses complacientes y egocéntricos, buscando siempre templos más grandes, mejores comodidades, más facilidades para su quehacer, olvidando la gran comisión de Jesucristo de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, queridos hermanos, una vez más, hoy vamos a recordar este llamado de Dios al mundo que se ha expresado en la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20, que ya lo leímos. Y vamos a hacer un análisis y reflexión versículo a versículo. Entonces estamos en Mateo, capítulo 28, verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Miren, este texto merece una reflexión. ¿En qué sentido? Uno de los requisitos de un discípulo fiel es estar siempre disponible para Cristo. El cristiano más talentoso y preparado es inútil para Dios si no está disponible para ser usado por el Señor. De la misma manera que las mayores bendiciones que Dios tiene para nosotros no van a estar disponibles para quienes no se encuentren presentes para recibirlas. ¿Por qué digo esto? Porque los 11 discípulos
no habían recibido la bendición de ver al Señor resucitado en el huerto, porque a diferencia de las mujeres fieles, ellos no habían estado allí. Ellos estaban encerrados, acobardados después de la cruz. Tampoco habían estado presentes en la crucifixión. Ellos habían huido llenos de miedo. Las mujeres, en cambio, habían estado a los pies de la cruz, enfrentando el rechazo y los sufrimientos del Mesías. Fueron dos actitudes muy diferentes ante Cristo. Por un lado, el temor y la duda, y por el otro, estar disponibles a Dios, aun cuando las circunstancias fueran tremendamente peligrosas y opuestas. Quiero contarles que en nuestro reciente viaje al sur con el hermano Hernán Vargas, nosotros sí tuvimos dudas, sí tuvimos temores, porque pensábamos en el COVID. Llegaríamos a lugares donde había gente que no se había vacunado y donde personas que estaban convalecientes del COVID. Además, el diablo nos hacía sentir irresponsables porque dejábamos a nuestras familias en momentos de tanta incertidumbre, exponiéndonos nosotros a la enfermedad. Tuvimos luchas, es verdad. Y no solo una vez, porque varias veces postergamos el viaje. Nos juntábamos y conversábamos, tenemos que ir. Y hoy lo digo con tristeza. En aquellos momentos, en verdad, nosotros tampoco estuvimos disponibles para el Señor. No estuvimos donde Él necesitaba que estuviésemos. Gracias a Dios que Él nos dio otra oportunidad para servirle y tomamos la decisión y viajamos. Visitamos casas para compartir la palabra, ver cómo estaban los hermanos, llevar los saludos, las bendiciones, ver los problemas que tenían, las necesidades. En todas había algo que servirse de comida o tomar un mate, arriesgando caer de un posible contagio. Pero la cultura en las islas del sur es así. La mesa y la comida son símbolos que representan hospitalidad y aceptación, algo que no podemos rechazar. Pero saben, nosotros teníamos una convicción que antes no tuvimos. El Señor estaba al control de nuestras vidas y gracias a Él nada nos sucedió. Toda la gloria sea para Él. El discipulado fiel no empieza por saber dónde o cómo o en qué tarea vamos a servir al Señor. No empieza por tener un llamado claro a determinado ministerio o lugar de servicio. Siempre comienza simplemente con estar disponibles para Dios, dejando a un lado la duda, el temor o la incertidumbre. Entonces en este verso 16, ¿qué pasaba? Estos discípulos que no habían estado disponibles por temor, ahora estaban donde Jesús quería que estuviesen, en Galilea. ¿Dónde? En un monte que la Escritura no nombra. Pero ellos en obediencia hicieron el viaje desde Jerusalén a Galilea. Había una semana de caminata. ¿Para qué? ¿Y por qué en Galilea y en un monte? Jesús se crió en Galilea, una zona que estaba lejos del templo, lejos de Jerusalén. Galilea era conocida como Galilea de los gentiles, porque allí vivían muchos gentiles. La mayor parte del ministerio de Jesús fue en Galilea, y ahora, resucitado, Él regresaba allí para dar nada menos que la gran comisión a sus discípulos. Tal vez no había otro lugar con más significado para ese propósito, puesto que la comisión era llevar el Evangelio a los gentiles. Pero en un monte, ¿por qué? La Biblia no lo explica. Pero recordemos que fue en un monte donde Jesús dio sus mayores enseñanzas, el Sermón del Monte. Fue en el Monte de los Olivos que Cristo luchó contra la tentación de que pasara de sí la copa mientras oraba. También fue en un monte, en el monte de Tabor, donde ocurrió la transfiguración de Jesús, que reveló su verdadera naturaleza a los discípulos y lo que seremos nosotros algún día. Entonces, Jesús les dijo a las mujeres, a María Magdalena y a la otra María, María, no temáis, id y dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Esto fue en Mateo 28:10. La cultura de aquellos días decía, los hombres mandan, las mujeres obedecen.
Muchos pensamos que eso es lo que sucede en nuestras casas, ¿no es cierto? Un chiste malo. Pero aquí Jesús le dice a las mujeres algo diferente, que manden ellas a los hombres ir a Galilea. Una orden extraña, por lo decirlo menos. Porque aquellos hombres podrían haber dudado del testimonio de las mujeres en primer lugar. Segundo, porque era una orden dada por mujeres. Y por otro lado, ¿acaso no es difícil creer que un hombre que ha muerto y que fue sepultado ahora ha resucitado? ¿Verdad? Pero la orden era ir a Galilea, unos 145 kilómetros al norte. ¿Y saben? Ellos obedecieron. Este sin duda fue un hecho de fe. Hacer ese viaje a Galilea y tener un cambio de actitud de esos discípulos. Un cambio de actitud. Verso 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. El viaje había durado una semana al menos. Según el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, da otros detalles. Nos dice, después que llegaron algunos de los discípulos, fueron a pescar, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Entonces él dijo, echad la red a la derecha de la barca y allí hallaréis. Ellos le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces que sacaron. Juan dice que sacaron 153 peces grandes. Juan 21:11. Grandes serán peces de 5 kilos, de 10 kilos. Jesús entonces los invita a desayunar. Él ya había preparado el fuego. Había asado un pez sobre las brasas y había pan también encima. Y les dice, venid, comed. Ninguno se atrevía a preguntar, estaban sorprendidos y un poco dudosos. En su interior tal vez decían, ¿quién eres? Sabiendo que era el Señor. Algunos le adoraron, pero otros dudaban. No nos debe sorprender que ellos dudaran. Ellos sabían que Jesús había muerto en la cruz y que había sido sepultado, pero ahora estaban viéndolo vivo de nuevo, confirmando que era el Mesías. Con sus propios ojos ven que su Maestro es el Señor de la vida y que puede ejercer su poder incluso sobre la muerte. Jesús no los recrimina por dudar. Comprende sus dudas y su fragilidad. Y aún así, Él ha venido para darle una tarea para gigantes en la fe. La increíble tarea de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Para cumplir este desafío, los discípulos tenían que crecer. Y su testimonio en el libro de los Hechos avala este crecimiento. Pues ellos se encuentran con gran oposición, pero aún así ellos fueron sembrando semillas, pequeñas semillas que se fueron multiplicando y creciendo. Entonces, el que Jesús haya elegido a esta gente sencilla para tan inmensa tarea, se ajusta a la forma como Dios trabaja. Recordemos que Dios escogió a David, un niño, para vencer al gigante, en lugar de elegir a uno de los soldados o a sus hermanos, que eran gente adiestrada para la guerra. En otra ocasión, en el Antiguo Testamento, Dios mandó a casa a 32.000 hombres del ejército de Gedeón, para que quedaran solo 300 y con ellos vencer a los madianitas. Lean este capítulo, Jueces 7, es tremendamente poderoso, inspirador. Es que para Dios nuestra habilidad es menos importante que nuestra disponibilidad. Muchas veces nuestra habilidad puede llegar a ser un obstáculo para la gloria que sea solo de Dios. Verso 18. Entonces, en medio de las dudas de algunos, Jesús se les acerca lleno de compasión y les habla diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Al oír la conocida voz del Señor, toda duda, toda incertidumbre desaparecieron. Y ahora los que habían dudado se postraron y se unieron a los demás en adoración. Estaban en la presencia del Dios vivo.
Todos sus sentidos estaban en Cristo y le adoraron. Esa es la esencia de la verdadera adoración. Concentrados, sin estorbo, sin reservas, solo Cristo y ellos. Esa es la actitud de adoración que tiene que tener todo discípulo fiel. Una adoración exclusiva, concentrada. Ese es un requisito. Disponibilidad para el Señor. Adoración verdadera. Porque cuando al Señor no se le adora en forma verdadera, tampoco se le puede servir en forma verdadera. Antes de afirmar la gran comisión, hermanos, el Señor establece su autoridad divina para ordenarla. Es a causa de este poder soberano que el discípulo fiel debe tener también una actitud de sumisión total y humilde a la voluntad del Señor. Esa debe ser nuestra actitud hoy, de obediencia, de sumisión. Aquí entonces encontramos la tercera actitud que debe tener el discípulo fiel y verdadero. Hasta aquí ya hemos visto 3 condiciones de actitud de un siervo fiel: disponibilidad, adoración verdadera y sumisión. Cristo tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, y esa autoridad le ha sido dada por su Padre, y es absoluta y universal. Esto es muy importante, mis hermanos, porque afecta nuestra actitud ante Dios en todo aspecto. No solo en nuestra vida personal, sino en el ministerio al cual servimos. Cristo, durante su ministerio en la tierra, demostró su autoridad sobre enfermedades y dolencias, sobre demonios, sobre el pecado, sobre la muerte. Cristo tiene autoridad para llevar a todos los hombres. Tiene autoridad para llevar a todos los hombres frente al tribunal de Cristo. Allí se va a definir el destino final de aquellos. Tiene toda autoridad sobre Satanás y los espíritus malignos, como lo demostró en su ministerio terrenal, a los que va a condenar finalmente al lago de fuego y al tormento eterno. Al final de todo esto, mis hermanos, en la culminación de las edades, cuando todo sea consumado y cumplido, es decir, cuando todas las cosas sean restauradas como fueron originalmente diseñadas y creadas por Dios, en un acto de sumisión amorosa, la palabra nos dice que luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todo y en todos. 1 Corintios 15, 28. Qué tremendo texto, mis hermanos, porque nos dice que al fin de todas las edades, al fin de los tiempos, todas las cosas volverán a ser como al principio, como Dios las creó, sin pecado, y Dios reinando de forma suprema, sin enemigos ni oponentes. Aquí se nos da un conocimiento oculto del plan de Dios, del plan de redención. Cristo entrega el mundo restaurado a Dios el Padre, quien le envió para recuperarlo. Entonces, someterse a la soberanía absoluta del Señor Jesucristo no es una opción nuestra, sino que es una obligación suprema. No es un acto negociable ni adaptable a nuestros propios planes o inclinaciones. La actitud correcta del discípulo fiel deberá ser en todo momento: Señor, ordena lo que ordene mi Señor, lo haré. Estamos hablando de obediencia, ¿verdad? Versículos 19 y 20. Y es en esa condición de autoridad suprema que Cristo le da la orden a los discípulos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
El cuarto elemento para el cumplimiento eficaz de la misión de la iglesia es la obediencia al mandato del Señor, que es posible cuando las actitudes de disponibilidad, adoración verdadera y sumisión caracterizan la vida del creyente. Y aquí se agrega la obediencia. La acción central del mandato es hacer discípulos. El ir, el bautizar y enseñar son actitudes que ayudan a este mandato. El verdadero discípulo es una persona que ha recibido una nueva naturaleza, que ansía obedecer y adorar al Señor que lo ha salvado. Debemos tener en cuenta que la Gran Comisión es más que un mandato evangelístico. Va más allá de la difusión del Evangelio. No enfatiza el momento de la salvación, sino que la vida de santificación que sigue. Cristo hizo el mismo punto cuando Él dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Es la diferencia entre una profesión única de fe y una vida de crecimiento espiritual. Por eso es que la labor misionera termina cuando en el lugar se ha levantado una iglesia. Miren, hermanos, ¿cómo podemos identificar a un discípulo? En Hechos 2, 41-42 dice: se convirtieron 3.000 personas que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos eran discípulos. Al integrarse a la iglesia, continuaban con el discipulado, que dura toda la vida. Hacer discípulo es diferente al discipulado. Para esta tarea, el Señor nos promete su poder, ya que Él dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Verso 20. Ninguno de los requisitos que se pide al siervo fiel, disponibilidad, adoración verdadera, sumisión y obediencia, van a ser posibles sin ese poder que nos da Cristo, que obra en nosotros y a través de nosotros. Cristo ha prometido no dejarlos solos. El Espíritu Santo actúa poderosamente en nosotros, guiándonos y colocando palabras de poder cuando vamos con el Evangelio a los incrédulos. A la vez, en ellos, Él pone convicción de pecado y arrepentimiento en el que no cree. Eso hace que la evangelización sea una obra plena de preciosas experiencias espirituales que nos hace crecer en fe y en amor por los perdidos. Hermano querido, ya estamos terminando. Te invito, hermano, hermana, a alistarte en las filas de Cristo. No es suficiente estar arrinconados. No es suficiente lo que estamos haciendo hoy día. Falta la acción en terreno. Tenemos que ir. Y nuestra iglesia tiene el desafío en las islas de Chiloé. Entrega 10 días de tu vida este año que comienza, en obediencia a tu fe y a tu Salvador, para viajar al sur este verano. Comienza a orar. Vamos a iniciar pronto un tiempo de capacitación. Desde ya inscríbete. Habla con alguno de tus líderes. Participa. Sea orando por los perdidos, ofrendando por la obra, oyendo. Doy gracias al Señor por este tiempo, mis hermanos. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, en sumisión, en disposición, en sumisión y en obediencia. Esa es nuestra vida, Señor. Esa es nuestra obligación. Y queremos ser fieles a eso. Ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones correctas, a abandonar esos afanes de la vida diaria, a mirar las cosas de arriba y no las de abajo que perecen. Bendice a mis hermanos, Señor. Dales, Espíritu Santo, el poder que todos necesitamos. En el sur nos esperan. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Los quiero mucho.